Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Gracias a nuestro Dios que tenemos una vez más esta maravillosa bendición. Bueno, así lo considero yo, ¿verdad? Para mí mismo y también, ¿verdad? Espero que lo sea para ustedes. Siempre, ¿verdad? Considerar la palabra de Dios, escuchar a nuestro Dios, creo que es muy necesario, importante, determinante. ¿Para qué? Para todo bien en nuestra vida. Así es de que por ello es que yo me gozo, alabo al Señor, agradezco esta bendición y es no solo mi deseo, mi oración y mi propósito, que también cada uno de los que escuchen esta palabra, este mensaje, sean grandemente bendecidos. En esta ocasión, ¿verdad? Vamos a ver una porción de las Escrituras en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Voy a leer del verso 1 al número 6 y voy a hacer la lectura, ¿verdad?, en la versión Reina Valera 60, que dice de la siguiente manera: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aleluya. Bueno, esta escritura, ¿verdad?, también tiene varias enseñanzas o varias cosas que hay que detenernos a considerar. Al nosotros ser hijos de Dios, tenemos que ver esto, tenemos que darnos cuenta de esto, porque sin duda alguna aquí está el que agrademos a nuestro Dios, el que seamos bendecidos o beneficiados al hacer conforme Él dice, no solo al hacer, sino al ser también como Él quiere que seamos. Así es de que esta porción, ¿verdad?, trata puntos muy importantes. Punto número 1 es que no juzguemos para que nosotros no seamos juzgados. Y fíjate bien lo que dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros no hemos sido llamados para ser jueces. El juez, hermanos, es uno. Y tú y yo creo que lo sabemos claramente. ¿Quién es el juez? Es Dios. Así es de que yo no veo en las Escrituras, no sé yo de parte de Dios, ¿verdad?, que me haya dado ese nombramiento, ese cargo de ser juez. Y por lo que aquí leo, yo creo que a nadie nos ha dado ese trabajo. Amén. Ahora dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Creo que también en esto puede haber varias actitudes. La primera es esta que escuchamos directamente: bueno, no juzgar, no voy a juzgar. Y alguien, ¿verdad?, pues sin duda alguna va a tomar esa actitud y decir: no, pues yo no juzgo. Que creo, hermanos, que pues sí es difícil o cuesta trabajo, ¿verdad?, el hacer esto, pero
no quiere decir que es imposible. Y he considerado y he escuchado que alguien también dice, bueno, pues yo mejor no juzgo para no ser juzgado. Pero déjame decirte, hermano, ¿verdad?, que esto se limita solamente a la convivencia, vamos a decir, humana, o entre hijos de Dios, o entre las gentes y las personas. Porque el juicio, ¿verdad?, de Dios, pues todos tenemos que enfrentarlos. Aún nosotros como hijos de Dios vamos a tener que presentarnos delante del tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestras obras, sí, por nuestras obras como hijos de Dios. Amén. Y también, hermanos, el juicio que Dios haga contra todas las demás gentes, contra todas las demás personas, ¿verdad? Pues sin duda alguna que va a tener que realizarlo, porque Dios es justo, Él no hace injusticia, y Él sin duda alguna nos va a mostrar por qué, ¿verdad? Es decir, el porqué de nuestras acciones y el por qué, ¿verdad?, tenemos que ser juzgados. Entonces, ese es el juicio de Dios para con nosotros. Pero esto es, hermanos, que no nos estemos juzgando que unos a otros. Ajá. ¿Por qué? Porque dice que con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Amén. Pues, hermano, no sé cómo cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos consideremos al juzgar a los demás y decimos, ¿por qué fulano? ¿Por qué sutano? ¿Por qué perengano? ¿Verdad? Debe ser así, debe hacer de esta otra manera. Mira nada más cómo está haciendo, hace esto, hace aquello, hace el otro. Oh, ¿verdad? Y quiero decirte, ¿verdad?, que aquí claramente nos está diciendo que así como nosotros, ¿verdad?, juzguemos o consideremos las acciones de los demás, así en esa misma actitud Dios nos va a juzgar. Así es de que si nosotros somos muy legalistas, somos muy rígidos, en fin, como sea, ¿verdad?, vamos a nosotros mismos a recordar que ahora sí que con la medida que traigamos, cuál es nuestra regla, cuál es nuestra medida, con esa misma Dios nos va a juzgar, a considerar nuestra vida, nuestras obras. En la versión lenguaje actual quiero leerte y dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Ya te expliqué, hermanos, sí, todos tenemos que ser juzgados de parte de Dios y vamos a ser juzgados, ¿verdad? Pero enseguida nos dice, Dios será igualmente duro con ustedes. Ajá, fíjate lo que dice, Él tratará como ustedes traten, Él los tratará, como ustedes traten a los demás. Ajá, así. Y creo, ¿verdad?, que pues hay muchas acciones o actitudes de parte nuestra. Creo que somos, como dice esta versión, podemos ser muy duros con los demás y a lo mejor con nosotros, ¿verdad?, pues somos muy suavecitos, muy blanditos, muy considerados, ¿verdad? Y por lo tanto, pues nosotros pensamos o creemos que estamos bien y les aplicamos toda la ley o las reglas a los demás y así los medimos, así los consideramos. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad, hermanos? Porque esto es lo que nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Esto es de mucho cuidado. Porque precisamente pues Él nos va a tratar, ¿verdad?, como nosotros tratamos a los demás. ¿Cómo queremos ser tratados de parte de Dios? Así es como nosotros tenemos que tratar a los demás. Fíjate lo que sigue diciendo en la versión lenguaje actual, el verso 3, donde dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros? ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros? En lo que leímos en la versión, ¿verdad?, Reina Valera 60 es
es decir, ¿verdad?, que se ve la paja, ¿verdad?, en alguien más, y esto es, dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros? Y eso es verdad, a mí esta traducción me parece muy bien, muy clara. Pero fíjate lo que sigue diciendo, y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú. ¿A poco tendremos cosas malas nosotros, hermanos? Yo tendré cosas malas, tú tendrás cosas malas, o no tenemos ninguna cosa mala, no tenemos ningún error, no hacemos ningún mal, nosotros estamos perfectos, estamos muy bien. ¿Será así? Pues hay que considerarlo, ¿verdad, hermano? Pues gloria a Dios, lo mejor es que pues estemos bien, que no hagamos ¿qué? Las cosas malas. Y aún menos, hermanos, que tratemos de ver o estemos viendo una paja en el ojo de alguien cuando nosotros tenemos una viga y no nos damos cuenta. Esto es lo que lo que está diciendo aquí es en otro lenguaje, en otras palabras, pero creo yo que es muy acertado, mucho. Ajá. Así es de que sigue diciendo, es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Sí? Así es, hermanos. Y por eso digo que hay que poner mucha atención porque no sé cuántas cosas estemos haciendo equivocadas, mal, en las cuales no honremos a nuestro Dios, ni estemos realmente trabajando o laborando para nuestro propio bien, para la edificación de la iglesia y para la extensión del reino de Dios. No la extensión de nuestro reino, no la extensión del reino de nadie, sino del reino de Dios. Y en la edificación de la iglesia, ¿quién es el que edifica la iglesia? Es nuestro Dios. Quiero decirte, ¿verdad?, que nosotros solamente somos considerados como parte de la casa de Dios y somos considerados como las piedras con que se está edificando. Pero tenemos que ser piedras útiles para esa edificación. Ajá. Y aún, hermanos, ¿verdad?, dice, ¿cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo? Aleluya, ¿verdad? Queremos, hermanos, nosotros quitarle lo malo a la gente, queremos nosotros componer a la gente, pero aún déjame decirte que aquí estamos hablando no solo de nuestra relación como hijos de Dios los unos con los otros, con la gente que no tiene a Cristo o que no son hijos de Dios, que todavía no tienen esa bendición, etcétera. Puede ser con cualquier tipo de gente, de persona. Amén. Y es lo que te decía, que nosotros, ¿verdad?, queremos componer a la gente. Y creo, hermano, que tú te das cuenta que nosotros no vamos a poder componer a la gente. Y luego, ¿cómo queremos que se componga si nosotros cómo estamos, cómo actuamos, hacemos bien? Ajá. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor con nosotros, vuelvo a repetir, somos muy benevolentes, muy compasivos. Ay, no, yo nomás me equivoqué en esto, yo nomás cometí este error. Y todo lo que hemos hablado, lo que hemos pensado, lo que hemos hecho, lo que hemos actuado, y cómo queremos que otro o otra por algo más pequeñito, algo insignificante, ya lo estemos juzgando, lo estemos reprobando. Amén. ¿Sí? O considerando si su acción fue buena o fue mala. Y a veces hasta pues usamos, ¿verdad?, el término, pues eso a Dios no le agrada y no creo que eso a Dios le agrade, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado a lo que nos está diciendo aquí. Sigue diciendo, hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que esté en el ojo del otro. Y eso es muy cierto. Creo que está tan clara la palabra de Dios, ¿verdad?, que no nos da lugar para que si nosotros la buscamos, la escudriñamos, la consideramos,
pues nos evitemos caer en esta condición. Aquí esta condición la llama ¿de qué? De hipocresía. Pues yo creo que no se le puede quitar a alguien una basurita cuando nosotros tenemos una viga, un tronco, una rama, dicen otras versiones, pues eso mismo no nos permite ver bien. Entonces lo que nosotros necesitamos es darnos cuenta que si nosotros vemos que alguien hizo algo malo y a lo mejor es una basurita, ¿verdad? Algo pequeño, y nosotros, hermanos, ya nos escandalizamos y luego si nosotros tenemos una rama, un tronco, como dice esta versión, qué terrible, ¿verdad? Entonces, realmente para poder considerar y ver las cosas bien y no caer en hipocresía, pues es que nosotros tenemos que considerarnos primero ¿a quién? A nosotros mismos. Y no, hermanos, repito, aplicando nuestro propio juicio. Hay que ver lo que dice nuestro Dios a través de su palabra. Y tenemos que mirarnos allí en ella, en ese espejo perfecto que es la palabra de Dios, donde sí ahí nos van a aparecer, lamentablemente, ¿verdad? Por una parte, algún defecto, algún error, algo que está mal, etcétera, algo que necesita ser arreglado, algo que necesita ser compuesto, algo que no debe ser, que nos hace ver mal, y no solo es por la apariencia, sino que nos hace mal, nos hace daño a nosotros mismos y no nos permite estar bien, y menos en la comunión con Dios y tampoco en la comunión con los demás. Entonces creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y esto para mí, hermanos, creo que es importante porque también esto nos lleva más a la comunión con Dios, porque es como cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto sobre la Sagrada Comunión o la llamada Santa Cena, es que dice que hay que participar dignamente y que cada uno de nosotros tenemos que considerarnos ¿a quién? A nosotros mismos. Sí. Y ahí sí tenemos que, hermanos, creo que ahí sí podemos aplicar y tomar el papel de ser jueces, pero con nosotros mismos. Pero aún, hermano, esa actitud puede ser equivocada. ¿Por qué? O porque a veces nos calificamos muy bien, o porque en ocasiones nos descalificamos terriblemente. No sirvo para nada, no hago bien las cosas, yo no puedo, ¿verdad? Siempre mal, etcétera. Esto no es para mí, no creo. O a veces no, si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo hago lo otro. Hermanos, Dios es el que sabe todas las cosas y Dios es el que va a darnos a cada uno de nosotros, hermanos, como merecemos. Amén. Entonces sí es importante considerar esto. ¿Para qué hacer el trabajo de juez? ¿Para qué establecernos o constituirnos nosotros jueces cuando aquí mismo ahorita estamos escuchando que eso no nos conviene, que eso no nos edifica, que en eso no trae bien a nuestra vida? Creo que lo que es la palabra de Dios, vuelvo a repetir ahora, como lo he dicho muchas veces, no es religiosidad, no es apariencia, es la realidad. Es la forma, el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Y eso tiene que nacer y debe de nacer, y no solo debe, sino que es real, nace de nuestro corazón, porque cada uno de nosotros actuamos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Entonces hay que considerar esto, ¿sí? Y luego, hermanos, pasa a otro punto muy importante. Dice, no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, o no den lo santo a los perros, ¿verdad? Como dice la otra versión, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es valioso, es decir, no le echen las perlas que a los cerdos. ¿Por qué? Porque dice, los cerdos no sabrán apreciar su valor. El valor, como dice la otra versión, van a pisotear las perlas. Los perros, hermanos, dice, pueden morderlos a ustedes. Sí. Entonces,
nosotros, hermanos, aquí tenemos también, se nos está diciendo que somos responsables de valorar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha revelado. Tenemos, hermanos, que cuidarlo. ¿Qué tan valioso es? ¿Cómo lo consideramos nosotros de valioso? Son unas perlas, son unas joyas, las enseñanzas de nuestro Dios, las obras que Dios ha hecho en nuestra vida, las experiencias que hemos vivido con Él. Entonces debemos tener cuidado. ¿A quién se las compartimos? ¿A quién se las decimos? Hay que tener cuidado. Porque si es a los cerdos, solo las van a pisotear. Y los perros, hermanos, cuidado, porque aún con eso mismo santo, con lo valioso que es no solo la palabra de Dios en sí, sino cómo Dios ha hecho en nuestra vida para bendecirnos, para salvarnos, para favorecernos, para hacernos grandes milagros. Hermanos, los perros se vuelven y nos atacan y nos pueden, ¿qué? Morder. Y no solo eso, dice la otra versión, pues nos pueden destrozar, nos pueden acabar. Ahora, ¿se está refiriendo a animales así, a cerdos realmente? ¿Se está refiriendo a perros, literalmente? No, esa es una ilustración, hermano. Esto es en sentido figurado. Pero hay gentes, lamentablemente, personas de esta condición, de esta calidad. Los cerdos, hermanos, pues realmente, ¿qué pueden apreciar? Pues si les tiras algo, sea lo que sea, uno hasta perlas o lo que sea, pues nomás ahí van a pasar y a pisotearla, ¿no? No sé si tú has observado eso, lamentablemente, en estos animales. O los perros, ¿verdad? Los perros como lamentablemente son peligrosos. Aunque la mayoría de la gente dicen que su perro no es peligroso, que no hace nada. Pero yo tengo toda la experiencia y la base para decir que lamentablemente estos animales son ¿qué? Peligrosos. Y espiritualmente o en la palabra de Dios, hermanos, los perros tienen ese peligro. Y hay gente con esas condiciones, que te quiere morder, que te quiere acabar, que te quiere destruir. Entonces, ¿para qué darle lo santo? Hay que ver y hay que saber a la gente con la que tratamos y la gente cómo ministrarla, para que no sea una pérdida aún de tiempo y ni menosprecien la palabra, ni la pisoteen, ni nuestras bendiciones gloriosas que a veces les llegamos a compartir. Cuidado. Y yo creo que tú y yo podemos darnos cuenta. Y tenemos que ser aún más cuidadosos y pedir sabiduría a Dios para no caer en esta condición. Porque lo valioso que Dios ha hecho en nuestra vida, nadie lo ha podido, ni lo ha hecho, ni lo podrá hacer. Solo nuestro Dios. Entonces, si no lo cuidamos, hermanos, si no tenemos ese cuidado de la obra de Dios en nuestra vida y lo que ha puesto también bajo nuestra responsabilidad, entonces, amado hermano, pues lamentablemente podemos caer en esta condición, pero eso es lo que nuestro Dios no quiere. Nuestro Maestro Jesucristo no quiere que caigamos en esta condición. El apóstol Pablo, hermanos, quiero ilustrar un poquito más esto. Cuando escribe a la iglesia en Corinto, les dice, pues yo quería hablarles a ustedes como espirituales, pero no puedo. ¿Por qué? Dice, porque yo lo que veo es que son carnales. Son muy carnales, o sea, las pasiones, las emociones carnales se manifiestan ahí mismo. Ustedes en la congregación están peleándose, están divididos. Unos dicen yo soy de Cefas o de Pedro, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen que es de Jesucristo. Dice, habiendo estas cosas, son carnales, eso es lo que demuestran, que son niños en el Señor, no han crecido, no han madurado. Y entonces dice, yo no les puedo hablar, ¿qué?
como a espirituales, sino tengo que hablarles como a niños en Cristo, como a personas totalmente carnales, o sea, que no han valorado, no han experimentado, no han recibido y considerado bien la obra de Dios en sus vidas. O como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que la vianda sólida es la que, hermanos, solamente la pueden comer los que están ejercitados para eso. No los bebés, no los recién nacidos. Dale, hermano, a un bebé, a un recién nacido, alimento maduro, fuerte. Pues ni siquiera lo va a poder, hermanos, ni morder, ni digerir, ni nada. Y eso es lo que tenemos que considerar. A eso se refiere esto. Y nosotros somos responsables de ello. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para precisamente oír perfectamente esto tan valioso y no estar preocupados. Yo sé que sí, hermanos, porque nuestra conciencia, que es la ley natural que Dios puso en nuestra vida mientras no esté cauterizada, nos va a estar diciendo: estás haciendo mal, estás haciendo mal, estás equivocado, estás errado, estás errando. Entonces nosotros por eso debemos de poner cuidado y atención a esto. Y aquí nos quede bien claro, simple y sencillamente, que hemos sido llamados. En nuestro llamado no somos llamados para ser ¿qué? Jueces. Amén. Y no componer a la gente y no ver el mal en los demás, a veces tan pequeñito, cuando nosotros tenemos cosas terribles. Hay que considerarnos a nosotros mismos. Y cuidado con lo valioso que Dios nos ha puesto a nuestro cuidado, que es su propia palabra y todas las bendiciones que ya nos ha dado. Y saber, hermano, el apóstol Pablo mismo lo dijo, que hay el hombre normal o la gente normal o natural, la gente carnal, la gente espiritual, y hay gente y hay personas que hasta diabólicas, etcétera, ¿verdad? Y cuánto hemos crecido, cuánto hemos madurado, y no solo nosotros, sino tener cuidado de ningún momento nosotros tratar de asumir el papel de Dios, el papel que solo le corresponde a Él. Y de todos modos, hermanos, así como nosotros creamos y juzguemos a los demás, con esa misma medida va a decir, Dios nos va a llamar: a ver, ven, mira, tú dijiste así, tú opinaste de fulano, tú acá, sí, a ver, ven, te voy a llamar con esa misma medida, a ver cuál es. Amén. Así es, hermanos. Entonces creo yo que debemos de poner mucha atención. Y déjame decirte, hermano, aclararte que en todo esto es la realidad y la verdad y lo bueno y lo edificante de la vida de los hijos de Dios, de la vida de aquellos que quieren agradar a Dios, de la vida de aquellos que no se han conformado y no se van a conformar con el estilo de vida de este mundo, al cual hay que derrotarlo, hay que superarlo, hay que vencerlo. Y si no hacemos eso, pues somos arrollados, hermanos, envueltos en todo lo que hace la gente común que no tiene a Dios, o que aún lamentablemente, siendo hijo de Dios o llamándose hijo de Dios, cae en todas las condiciones que aquí acabamos de leer. Entonces, mucho cuidado, para mejor alcanzar la meta, poder agradar a nuestro Dios, poder nosotros estar felices, estar en paz con nosotros mismos y saber que sí estamos trabajando conforme el plan y los propósitos de Dios, y que eso a Él le agrada. Y que Él pueda decir, ¿verdad? El Padre mismo, aún nuestro Maestro Jesucristo puede decir que nosotros hemos hallado gracia delante de ¿quién? De ellos. O como dijo el Padre del Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en el cual tomo ¿qué? Contentamiento.
qué tanta alegría, qué tanto contentamiento estaremos, hermanos, nosotros produciendo a nuestro Dios en nuestra vida, en nuestra conducta. Aleluya. Bueno, como siempre, hermano, sinceramente espero que esta palabra nos sea de grande bendición, de edificación, y que sin duda alguna necesitamos la intervención del Espíritu Santo, lo cual te pido, por favor, Espíritu Santo, para que tú confirmes esta palabra y sea de grande y gloriosa bendición, de edificación, y a Él sea la honra y la gloria, y nuestro gozo sea cumplido. Y nos gocemos, hermanos, entre nosotros, como los hijos de Dios que somos, como la familia de Dios que somos. Aleluya. Y eso está lleno. Ese tema habla mucho la misma palabra de Dios. Entonces, amado hermano, gracias a nuestro Dios y recibe esta maravillosa bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima. Gloria a Dios.